asustando. Simple y sencillamente el estilo de vida definitivamente va a tener que ir variando un poquito, ¿sí? Pero nuevamente gracias por permitirme llegar ahí con ustedes, a dar lo poquito o mucho que se pueda dar. Como les vuelvo a decir, los exhorto. Si algún día me ven ahí en la calle, pues por lo menos salúdenme, porque ustedes a mí sí me vieron, yo a ustedes no los logro ver. Entonces, les deseo éxitos y lo mejor para cada uno de ustedes. En este día vamos a iniciar lo que es el último tema, que es un tema de topografía. Topografía, dirán, pero ¿qué tiene que ver? Mucho. Creo que nosotros pasamos inconscientemente haciendo cuestiones topográficas. No a la escala de un topógrafo, pues, pero hacemos una medición y todo eso, y eso ya es parte de, por ejemplo, los abogados que tienen que ver temas de escrituraciones, de planos de registro, que por cierto tengo un plano de registro ahí, vamos a ver, me voy a enfocar un poquito en ese tema para que quede un poquito mejor y mucho más claro, ¿ok? Bien. Me voy a auxiliar de algo, permítanme. Bien, vamos a hablar de algunos conceptos básicos de la topografía. ¿Sí? Geodesia. La geodesia es parte de una de la ciencia topográfica, pero esa la podemos hablar de que se divide en dos, en geodesia y lo que es propiamente la topografía. Geodesia es la ciencia matemática que tiene por objeto determinar la forma y dimensiones de la Tierra. Muy útil cuando se aplica con fines de control, es decir, para establecer la ordenación de tierras, los límites de suelo edificable o verificar las dimensiones de las obras construidas. La geodesia lo que pasa es de que es, hablemoslo así, la topografía es en pequeño y la geodesia abarca lo más grande, ¿sí? Ya estamos hablando de dimensiones de un país, de dimensiones de un continente, todo eso, y eso ya es otro nivel, o sea, son mediciones que obviamente sí se hacen, pero son a otro nivel, ¿ok? Mientras que la topografía estudia el conjunto de procedimientos para determinar la posición de un punto sobre la superficie terrestre, por medio de medidas según los tres elementos del espacio: dos distancias y una elevación, o una distancia, una elevación y una dirección, ¿sí? Para distancias y elevaciones se emplean unidades de longitud, o sea, el sistema métrico decimal, el metro, ¿verdad? Pero para las direcciones se utilizan unidades de arco o grados, que son 2 grados, 3 grados, 50 grados. Normalmente en la topografía lo que sucede es de que, por ejemplo, la posición está a 70.4511 de grados, ¿sí? Entonces, esos 70 grados, pues eso se queda. Lo que sucede es que los decimales los convierten. Hay una fórmula muy sencilla para convertirlo a minutos y segundos, ¿ok? Pero ya son propiamente los decimales. Para efectos de un plano, y no, eso es muy raro que se tome en cuenta, porque es muy pequeño. O sea, de hecho, un grado, por ejemplo, por decirles un grado, ya es muy pequeño. ¿Okay? Entonces, los decimales son convertidos a minutos y segundos. Por eso es que ustedes a veces ven, por ejemplo, 130 grados con 40 minutos y 3 segundos, por ejemplo. Esos minutos y segundos lo que hacen es pasar, son los decimales. ¿Okay? Bien. La teoría de la topografía se basa esencialmente en la geometría plana y del espacio.
trigonometría y matemática en general. Realmente aquí es una aplicación de la trigonometría, más que una geometría plana y la aplicación de la trigonometría. Hay que tomar en cuenta las cualidades personales. Bueno, aquí lo que hay que tomar en cuenta es la experiencia, la habilidad para manejar aparatos, porque en la topografía el problema es de que si no tenemos una habilidad para manejar aparatos, el aparato que vayamos a utilizar, o desconocemos cómo es su uso, probablemente seguro no nos va a salir la medición como nosotros pretendemos. Bien. La topo es una de las artes más importantes y antiguas que se practican desde hace mucho tiempo. Y esto lo hacían para marcar límites y dividir terrenos. Además juega un papel muy importante en muchas ramas de la ingeniería. Se requieren levantamientos topográficos antes, durante y después de la planeación. Construcción de carreteras, vías férreas, aeropuertos, edificios, puentes, túneles, canales, cualquier cuestión de obra civil o de construcción que ustedes vean, necesita realmente una medición topográfica. Por ejemplo, se va a construir un edificio, hablemos de un edificio multifamiliar. Nosotros debemos de saber bien, la topografía, ¿qué me da? La topografía no solo me da la medición interna o el polígono que le llamamos nosotros, que es saber bien, delimitar bien el terreno. La topografía a través de una planimetría me puede dar, y una altimetría, perdón, me puede dar también cómo es que está compuesto el terreno internamente. ¿Cómo? Yo puedo tener un terreno, unas 5 manzanas, bien en dibujo, pero cuando yo voy a ver, resulta que esas 5 manzanas no son planas, tienen bordes, tienen montañitas, va pegado a una ladera. Entonces esa información no la tengo yo, entonces sí se puede sacar. Por eso se utiliza también la altimetría. Entonces yo puedo llegar a obtener no solo la medición exacta del terreno, sino también puedo saber cómo se comporta internamente el terreno, ¿sí? ¿Para qué me sirve cómo se comporta internamente el terreno? Me sirve porque, por ejemplo, no es lo mismo comprar un terreno plano que un terreno con montaña, con bordos. Entonces, no, definitivamente no es lo mismo, y dependiendo para qué yo lo voy a necesitar, pues ahí el precio pues puede variar mucho. No digamos para el efecto de lo que yo quiero construir, y si yo necesito que todo esté plano, pues yo tengo que tomar en cuenta que para comprar, a la hora de comprar ese terreno, debo de tomar en cuenta la maquinaria que voy a utilizar para poder llegar a tener plano el terreno. Consideraciones básicas en topografía. Los levantamientos topográficos se realizan en áreas relativamente específicas de la superficie. Eso quiere decir que son áreas pequeñas, o sea, es específicamente en un punto y ahí se mide. En topografía no se considera la verdadera forma de la superficie de la Tierra, sino se supone como una superficie plana. Al definirse como que se va a hacer la topografía se realiza en un punto, lo que sucede es que en ese punto muy particular, hablemos exageradamente, una caballería de extensión en Guatemala, en relación a la tierra en general, no, su inclinación para empezar a hacer curva no se nota. Por eso es que la topografía se puede trabajar planimétricamente, o sea, como que fuera una planicie, como que la tierra hubiera sido plano, así se trabaja, ¿okay? La dirección de la plomada se considera que es la misma dentro de los límites de levante. Lo que pasa es que la plomada es una herramienta que se utiliza a la hora de estar haciendo los trabajos topográficos, ¿no? Y es para, por ejemplo, yo dirijo la vista hacia donde está mi estadia o estadal, donde voy a tomar la medición, ¿sí? Denme un segundo, jóvenes, solo voy a quitar esto porque me está molestando. Bien, entonces yo veo, pero debo de también tener el dato de lo que yo venía haciendo en la parte
en la estación que yo venía realizando. Por ejemplo, yo empecé en la 1, estoy en la 2 y voy para la 3, en el punto 3. Pero yo necesito la dirección que tiene el punto 3 sin perder el punto 2. Para eso me sirve la plomada. Bien. Todos los ángulos medidos en topografía se consideran planos. O sea, por eso se considera una superficie plana, para que surta efecto de esto. Bien, hay algunos conceptos como distancia. Es la separación que existe entre dos puntos sobre la superficie terrestre. En topografía, la distancia entre dos puntos se entiende que es la distancia horizontal, aunque en frecuencia se miden inclinadas y se reducen a su equivalente en su proyección horizontal antes de usarse, por medio de datos auxiliares como lo son pendiente o los ángulos verticales. Levantamiento. Es un conjunto de operaciones que determinan las posiciones de puntos. La mayoría calculan superficies y volúmenes y la representación de medidas tomadas en el campo mediante perfiles y planos. Entonces son topográficos. Los levantamientos topográficos tienen por objeto tomar suficientes datos de campo para confeccionar los planos. Entre más datos tengamos, es mucho mejor confeccionar los planos. ¿Okay? Bien. Tipos de levantamientos en general. Como lo dije, los hay topográficos y los hay geodésicos. La diferencia es el tamaño, por decirles así. Los geodésicos son mucho más grandes, ¿sí? Y los topográficos se reducen a posiciones dentro de toda la geodesia que existe, a posiciones muy particulares que en relación al tamaño de la Tierra son insignificantes, por decirles así. ¿Bien? Bueno, diferencia entre levantamiento geodésico y topográfico. Esto sí es bien importante. Geodésico considera la verdadera configuración de la superficie de la Tierra. La topografía solo considera la superficie de la Tierra como plana. El geodésico se realizan en grandes extensiones de la superficie de la Tierra. Son grandes extensiones. En la topografía se realiza en pequeñas extensiones de la superficie terrestre. En geodesia, número 3, se realizan con técnicas e instrumentos especiales. En topografía se realiza con instrumentos y técnicas sencillas. Geodésico, 4, tiene mayor precisión. Topográfico, 4, tiene menor precisión. Esto no quiere decir que no sirva. Precisión quiere decir que la colocación del punto sea lo más exacto posible. ¿Okay? 5, en geodesia, están a cargo de instituciones especializadas. 6, 5 en topografía, puede ser realizado por personal no específico. ¿Bien? Tipos de levantamientos topográficos. Levantamiento de tipo general, lotes y parcelas. Estos levantamientos tienen por objeto marcar o localizar linderos, medianías o límites de propiedades, medir y dividir superficies, ubicar terrenos en planos generales, ligando con levantamientos anteriores o proyectar obras y construcciones. Las principales operaciones son la definición del itinerario y medición de poligonales por los linderos existentes para hallar su longitud y orientación o dirección. 2. Replanteo de linderos desaparecidos partiendo de datos anteriores sobre longitud, orientación, valiéndose de toda la información posible y disponible. 3. División de fincas en parcelas de forma y características determinadas, operación que se conoce con el nombre de partición. Veamos. ¿Qué es para los que no habían oído primero, qué es una poligonal? Una poligonal es el dibujo, por decirles así. Por ejemplo, yo tengo un terreno, se los voy a poner, un lote. Sabemos que un lote aquí tiene 4 puntos. Hablemos de un lote normal. Es un lote rectangular y tiene 4 puntos. Entonces yo vengo con mi topografía, me ubico en un punto y a ese lo llamo punto A, al siguiente le llamo punto B, punto C, B, C, D, y de D yo voy a regresar a A, y con eso yo hago mi cuadrito. A eso se le llama una poligonal. A ese rectángulo que yo medí se le llama una poligonal, solo que en este caso es una poligonal cerrada.
También tenemos jornales abiertas. ¿Qué quiere decir eso? Que yo inicio en un punto la medición, por ejemplo, y me voy, y jamás lo voy a cerrar. Lo dejo abierto. O sea, a eso se le llama una poligonal cerrada. Háganle caso a la medición de una carretera. Se inicia en un punto, se mide, pero no vuelvo a regresar al mismo punto. Simplemente sigo el camino. ¿Sí? Una línea de tren, por ejemplo. Sigo el camino. ¿Ya? A eso se le llama una poligonal abierta, ¿sí? Que es un lindero. El lindero es la división, es la línea divisoria entre un lote y otro lote, entre un terreno que es mío y el terreno que es de mi vecino, ¿sí? A la línea que divide esos terrenos, a eso se le llama lindero, ¿sí? Lo que pasa es que en Guatemala, en el interior básicamente, hay muchos linderos que pues, no se sabe, o sea, no están bien definidos. Por ejemplo, es común que en el interior se pase esto, que el abuelo vino y le dejó las tierras al hijo, a sus hijos. Pero resulta que cuando heredó ellos solo sabían que está del palo de izote que está allá, o un palo de jocote que está allá, porque así lo hacían, pero realmente nunca lo han medido, nunca han mojoneado. Entonces, por eso se replantean linderos, se definen linderos, ¿sí? Partiendo obviamente, para esas cuestiones, por ejemplo, es muy importante que ambos vecinos estén, pues. O sea, está el vecino, el dueño del otro terreno y los dos dueños. Entonces, bueno, ¿están de acuerdo que aquí empieza? Sí, termina aquí, sí. Y ahí se van marcando. Esto con el fin de evitar problemas, ¿sí? Porque por ahí que se le ocurrió, si solo va uno, por ahí dice, no, mi terreno va un poquito más adelante, y como uno no conoce, saca la media más adelante, después vienen los problemas, uno ya firmó ese plano, y todos esos cuidados deben de tener los profesionales que se dedican a eso, ¿okay? Pero eso es lindero, a eso se define, se refiere con lindero, con poligonal abierta, una poligonal cerrada. La división de fincas en parcelas y características. Esta operación, las particiones es, por ejemplo, yo tengo una manzana y tengo 4 hijos. Agarro la manzana y la divido en 4 y a cada uno le reparto uno. A eso se le llama partición. Lo que pasa es que se hace topográficamente porque a veces los terrenos no es que yo estoy hablando idealmente que sea una manzana así cuadrada, que sea fácil de partir, eso no tiene ningún problema. Pero hay muchos terrenos que no tienen esa forma y son formas irregulares, entonces ahí hay que empezar a aplicarse técnicas para que los mismos metros cuadrados le queden a cada uno de área, ¿verdad? El amojonamiento de linderos para garantizar su posición y permanencia. Esto lo que quiere decir es de que luego que yo he medido en un terreno, necesito dejar, los mojones son, yo hago un hoyo, ¿sí? Hecho concreto, y antes de que seque yo le voy poniendo un clavito en cabal, eso ya lo hace con el aparato, exactamente donde llega el terreno, ¿sí? Entonces se deja un clavito o una seña colocada en el concreto, hasta donde llega, exactamente donde llega el terreno. Referencia de mojones ligados posicionalmente a señales permanentes en el terreno. Eso es ya una verificación. Cálculo de áreas, distancias y direcciones. Eso se necesita, el cálculo de áreas, distancias y direcciones se necesita ya, eso es lo que van necesitando propiamente, por ejemplo, los abogados. Y la representación gráfica del levantamiento mediante un plano, ¿sí? Levantamiento en vías de comunicación. Ya no voy a seguir tan así porque quiero que veamos el otro tema. Levantamiento de minas. Aquí hay algo bien importante. El levantamiento de minas se hace porque, por ejemplo, empieza a trabajar en la mina y lo que sucede es de que ya estando excavando abajo, fácilmente pierden el rumbo, o sea, no se sabe para dónde vamos, no hay una directriz.
Entonces se saca la topografía en la parte superficial o en la parte de arriba, y esa misma topografía se lleva en la parte de abajo, ¿sí? Entonces yo voy solo chequeando lo que hice arriba, entonces es una medida de poder llevar internamente el control hacia donde me dirijo. Los levantamientos hidrográficos. Estos levantamientos hidrográficos se refiere a levantamientos donde hay agua, en el mar y todo eso, pero eso se hace con un aparato. A eso se le llama batimetría y se hace con un aparato especial, porque ese aparato lo que hace es tirar una sonda y mide cuánto tiempo tarda en rebotar, por ejemplo, en la arena, y por ahí podemos saber qué distancia hay o qué profundidad hay desde donde tenemos el aparato hasta donde está la arena, ¿okay? Entonces ahí podemos tener una apreciación de, por ejemplo, eso se hace mucho para los puertos donde llegan barcos, porque llega un momentito que la arena sube tanto de nivel que ya los barcos no pueden entrar. Entonces necesitan hacer ese tipo de topografía para saber cuánto tienen que bajar y drenar. Prácticamente se le llama así, drenar esa arena y llevarla al medio del mar otra vez y hacer una limpia, por ejemplo, para poder vaciar y que los barcos puedan llegar cómodamente. Levantamientos catastrales y urbanos. Esto es cuando ya queremos definir y legalizar. Catastralmente es una medición ya que va a estar legalmente inscrita, ¿sí? Esto se hace en zonas urbanas y todo, y no solo va a estar inscrita, sino que ya se define bien cómo se encuentra. Por ejemplo, yo agarro 3 cuadras y las voy a catastrar. Yo mido exactamente cuánto mide cada lote, mido primero la cuadra, cuánto mide cada lote, y cada lote debe de casar exactamente en la cuadra que yo tengo medida. Esos datos son los que nosotros llevamos, y normalmente se hace en el área urbana. Los levantamientos aéreos o fotogramétricos, ese es como fotogrametría. Esa es una foto aérea, se toma la foto, pero la foto trae datos que nos sirven a nosotros, como decirle su GPS en el teléfono, ¿sí? Eso nos sirven a nosotros para plotear ya en planos. No se utiliza mucho aquí, bueno, últimamente ya se empieza a utilizar, pero de una forma un poquito más veraz, porque ya se usan drones, se usa el dron, se coloca en el área donde yo quiero medir y toma la foto. El problema es que para eso tenemos que tener espacios completamente despejados, porque por ejemplo los árboles y todo eso no dejarían realmente saber la profundidad, qué altura. No puedo decidir qué altura tiene un árbol para saber hasta dónde está la tierra. Por eso es que hay datos donde si el lugar pues no tiene árboles, está lo suficientemente despejado, pues sí se puede hacer con un dron y tomar una foto aérea y se puede sacar la topografía. Bien, voy a dejar esto aquí porque mi intención, quiero que vean esto. Vamos a ver. Solo rapidito para poderles explicar esto. Bien, a esto quería llegar yo. La planimetría se basa en una medición plana. Se puede hacer obviamente
aparte del aparato, porque el aparato a mí el teolito o la estación total sí me va a dar una distancia con lo que yo estoy midiendo. Se puede hacer también una realización cuando no se tiene una a la mano o algo así rapidito, puede serse a pasos o con una cinta. Pero la medida angular no se puede hacer así a pasos ni a cinta. Entonces, estas dos solo es para de alguna manera corroborar. Yo puedo medir más o menos cuánto es mi paso, controlar mi paso, medirlo, ¿sí? Y corroborarlo de alguna manera con el dato que yo tenga que el aparato me va a dar. Entonces, si está muy semejante, pues quiere decir, obviamente tomo la del aparato, que es lo más cercano. Eso me sirve nada más para que recuerden que como seres humanos podemos equivocarnos. Y de repente tomé o ploteé mal algún número, porque lo que pasa es que cuando ustedes usan el aparato tienen que ir viendo. Y a veces se toman datos viendo cómo se llama y la vista puede fallar, qué sé yo, tantas cosas. ¿Sí? Bien, pero vamos ahorita a lo que es medida angular. La medida angular es la dirección de una línea y se puede definir por el rumbo o por el azimut. Eso es lo que me interesaba que ustedes supieran. Ambos pueden ser magnéticos o astronómicos. Los datos astronómicos se consideran invariables y también se les llama verdaderos, que es un rumbo. Aquí voy yo. Rumbo es el ángulo que forma una línea con el eje norte-sur cortando de 0 a 90 grados a partir del norte o a partir del sur hacia el este o el oeste. Tomando la línea AB, su rumbo directo es el que tiene estando parado uno en A y viendo hacia B. El rumbo inverso es el que tiene en sentido opuesto, o sea, el de B a A. ¿Qué quiere decir esto? Hagan de cuenta un plano cartesiano, ¿se acuerdan? X, Y, ¿se acuerdan? Solo que ahora en vez de ponerle X, Y, le van a poner en los 4 cuadrantes, en la parte en la vertical, va a ser el norte y la que está abajo va a ser el sur, oeste y oeste. ¿Estamos? Va. Entonces, el rumbo se va a manejar únicamente en cada cuadrante, ¿sí? Yo tengo aquí el norte, tengo el este y tengo el oeste, ¿sí? Entonces yo voy a decir, por ejemplo, 20 grados noreste. Entonces yo mido 20 grados desde el norte y ya busco dónde está el este. ¿Está para acá o está para acá? Está para acá. Entonces 20 grados noreste. Entonces yo giro aquí, noreste 20 grados. Por ejemplo, si me dicen 20 grados noroeste, entonces sé que el oeste está de este lado, entonces son 20 grados noroeste. Van a agarrar de directriz el norte o el sur para dirigirse al este o hacia el oeste. Por ejemplo, veamos así, ahora como que yo estuviera en el sur. Yo quiero 20 grados hacia el sureste. Sabemos que el este está acá, entonces yo mido 20 grados para acá, porque está del sur hacia el este. Así es como se maneja el rumbo. El azimut es un poquito más sencillo, porque el azimut maneja los 360 grados de una circunferencia o de un círculo. Entonces dice, bueno, se plotea, estamos a 190 grados, entonces 190 en el primer cuadrante, 180 en el segundo cuadrante, porque cada cuadrante tiene 90 grados. 90, 180, me faltan 10 grados, o sea que yo ya sé que esto va así, ¿sí? La línea iría para acá. Déjenme ver si tengo déjenme ver. Aquí creo que tengo algo que solo para terminar de corroborar esto. Hola amigos de YouTube, en la clase de hoy hablaremos sobre la diferencia entre ángulo, rumbo y azimut. Un ángulo es una magnitud escalar. Esto quiere decir
que si medimos de la línea 1 a la línea 2 hay 45 grados. Y si se mide de la línea 2 a la línea 1, va a medir igual 45 grados. Esto quiere decir que no importa el sentido en que se mida, la cantidad va a seguir siendo la misma. En cuanto al rumbo, es un ángulo medido desde los meridianos principales, que son norte o sur, hacia los meridianos secundarios, este o oeste. Digamos, como ejemplo, para esta primera línea, son 45 grados, pero se les da una dirección, de norte a este, 45 grados norte-este. Para esta línea, son 32 grados sur-este. Para este ejemplo, 56 grados sur-oeste. Y para este ejemplo, 33 grados noroeste. En cuanto al azimut, es un ángulo medido desde un plano de referencia, en este caso norte, en sentido horario, o sea, en las manecillas del reloj, hacia la línea que se desea. Para el ejemplo de la línea roja, son 45 grados, midiendo desde el norte. Para la línea azul, son 57 grados desde la norte hasta la línea. Y para la línea verde, es la acumulación desde el norte, pasando por los 3 cuadrantes, hacia esta línea. Si les gustó este video, no olviden darle like y suscribirse a nuestro canal. Hasta una próxima ocasión. Bien, ahí está una rápida explicación y muy concisa, ya gráficamente hablando, para que lo podamos visualizar de exactamente cómo es. ¿Para qué nos va a servir esto? Esto es lo que hace la topografía, darme distancias y direcciones como las que vieron ahí. Angular. Eso es lo que hace la topografía. Quiero ver, esto les va a servir mucho a los que van para derecho. Déjenme ver. Bien, aquí tenemos las partes de un plano de registro. Aquí tenemos un plano de registro. Voy a explicar cómo es que se trabaja un plano de registro. El número de finca, folio y libro, pues eso lo manejan, casi todos lo manejan. Esos son datos que son los que están inscritos. Número de finca, folio y libro, los que están inscritos legalmente para el terreno que se va a medir. ¿Qué son líneas que delimitan el terreno? Estas son las líneas que delimitan el terreno. Se dibuja así, es como el lindero. Esto es el lindero, ¿sí? La línea que delimita el terreno, ¿sí? Los colindantes, ellos, Diego Álvarez Caló, Diego Álvarez Caló, Diego Álvarez Caló y Diego Álvarez Caló es el dueño. Él es su vecino, por decirle así. Eso quiere decir, esto está para efectos de un ejemplo. Porque si ustedes le compraron a alguien en medio de un terreno que es de Diego Álvarez Caló, solo que lleguen en helicóptero, ¿no? Porque ahí, si él no les permite entrar, no se puede hacer mayor cosa, porque no hay por dónde entrar. Eso va a ser un lunar en una finca de él. Pero esto es asumiendo que esto es solo para un ejemplo. Aquí lo idóneo o lo más normal es que se encuentran varios dueños aquí. Por ejemplo, aquí tenemos un colindante que tiene un nombre, aquí va a tener otro colindante, aquí va a tener otro, o este y este son el mismo y este no, aquí pasa una carretera, qué sé yo. Lo que yo voy a poner es lo que hay enfrente. Si aquí hay una carretera, aquí hay una calle, yo debo poner calle Aguilar Batres, o calle Atanasio Tzul, o calle, ¿cuál le podemos poner? La Pedregosa, o calle, bueno, cualquier nombre está bueno, ¿sí? Y yo lo marco aquí.
aquí tengo una calle, en el colindante, yo colindo con la calle tal y tal y tal, y ponen la dirección de la calle. La flecha del norte, esto es bien importante, ¿por qué? Porque en base a este norte está medido todos estos ángulos que tienen internamente. Si yo giro, por ejemplo, esta flecha punta, yo la giro acá, este plano debería de girar conjuntamente con él, entonces ya debería quedar cruzado, ¿sí? Me doy a explicar, o sea, esto está alineado al norte, a este norte, ¿sí? Si yo lo giro, por ejemplo, para acá, entonces viendo el norte para allá, este terreno también me va a girar. ¿Estamos? Bien, estas son las estaciones. Estas son las estaciones donde nosotros vamos colocando la estación total o el teolito o el aparato. Estación 1, a 2, a 3, a 4 y 1. De 1 a 2 tenemos 181 grados con 23 minutos, 13 segundos, 3 metros. De 2 a 3 tenemos 91 grados y esto está ploteado aquí, miren. Este es el bendito derrotero. De 1 a 2, ¿cuánto tengo yo? 181 grados, 23 minutos, 13 segundos. ¿Y cómo está dado? En azimut. ¿Qué me quiere decir? Yo hago aquí me pongo y hago un planito aquí, una cruz, que es mi plano cartesiano. Entonces yo digo, aquí empiezo de 0 grados y mido todo esto, lo mido y 180 más o menos aquí, 181. Ya tengo el punto donde están los 181, obviamente, pum, tiro la línea aquí de 3 metros, ¿sí? Igual aquí, 90, vuelvo a hacer aquí mi crucito, ¿sí? Vuelvo a hacer aquí mi crucito, y digo, ahora cuando tengo 91 grados, pues si yo de aquí para acá tengo 90 grados, me falta uno, pum, lo bajo a 1, y ya tiro la línea de 3 metros también, ¿sí? Y así, esa es la forma en cómo poder entender esto. Por eso es indispensable que ustedes entiendan lo que es el azimut y lo que es el rumbo. ¿Por qué? Porque en el derrotero, dependiendo de la forma en que trabaje la persona que lo hace, puede poner o el azimut o puede poner un rumbo, ¿sí? Vamos a convertir esto en rumbo. Aquí tenemos 181 grados, quiere decir que sobre esto yo ya tengo 90 y 90, 180. Bueno, yo ya estoy en el sur, porque estoy viendo para abajo, 180, pero yo necesito 181, entonces necesito un grado más, me paso para acá. Pero entonces yo ya digo, en vez de decir 181, yo solo voy a decir 1 grado, 23 minutos, 13 segundos, sur, oeste, ¿sí? Sur, oeste, porque de este lado está el oeste, sur, oeste. Entonces yo, si esto estuviera dado en rumbo, yo debería decir solamente 1 grado, 23 minutos, 13 segundos, sur, este, ¿sí? Por eso es importante que ustedes por lo menos tengan la idea de cómo es que se trabaja con azimut y se trabaja con rumbo, ¿verdad? Bien. Ya aquí pues, estas son las coordenadas de georreferencia, esto los da la topografía, ¿sí? El área, el tipo de finca, todo esto es más sencillo, esto ya son datos, esto ya son puramente datos. Obviamente lleva la firma del ingeniero que se va a encargar y su timbre para legalizar todo esto, ¿okay? Bien. Básicamente era eso, llegar a eso. Si ustedes se dan cuenta, lo más básico que pueden hacer ustedes es aprender cómo se trabaja el rumbo y cómo se trabaja el azimut. Sabiendo ustedes cómo se trabaja eso, ustedes pueden agarrar un plano de registro y entenderlo a la perfección, no hay ningún problema. Sé que vean, ahí en YouTube, ahora que tienen la maravilla del YouTube, pueden hacer miles de cosas, pero ahí pueden ver algún videíto ahí para una mejor explicación de lo que es rumbo y azimut, si no les quedó bien claro. Jóvenes, ha sido un gusto, llegamos a la hora, ha sido un gusto haber trabajado con cada uno de ustedes. Espero verlos en alguna oportunidad. Sé que muchos son del interior. Gracias por aguantar.
aguantarnos, dijo aquel, por haber trabajado, y ánimo, los exhorto a que estudien para su examen final, y bendiciones a cada uno de ustedes. Ahorita ya pueden ver su video. De hecho, me pasé porque yo les debería haber dado un tiempito para el video, pero ya pueden ver el video.